Tengan todos buenos días. Yo soy Verónica Itzep, soy tutora de la materia de matemáticas y el tema asignado para este día es logaritmos. Vamos a iniciar ya, aunque hay poco, ¿verdad? Pero es por lo de la materia de física. Como objetivo general, resolver ejercicios y problemas en los que se apliquen los logaritmos y sus leyes. Nuestro primer objetivo específico es recordar las definiciones de logaritmos. Para todos los números positivos de a, donde a es diferente de 1, y va a ser igual al logaritmo base a de x, lo que significa que a elevado a la y va a ser igual a x. En otras palabras, el logaritmo del número x en la base de a es el exponente al que debe elevarse la base a para obtener el número x. Les traigo un par de ejemplos para que vayamos aprendiendo. Tenemos como el primer ejemplo, 10 elevado a la 0 va a ser igual a 1. Para pasarlo al logaritmo va a ser logaritmo de 10 de 1 igual a 0. 4 al cuadrado igual a 16. Para pasarlo al logaritmo va a ser logaritmo base 4 de 16 igual a 2. Tenemos un medio a la quinta igual a un 32avo. Va a ser igual al logaritmo de base 1 medio de 1,32 igual a 5. Tenemos también algunas identidades. Como consecuencia de la definición de logaritmos se puede deducir estas identidades. Si a es mayor a 0 y a es diferente de 1. Entonces se dice que el logaritmo base a de a elevado a la x va a ser igual a la x. Y a elevado al logaritmo de a de x va a ser igual a la x. Estas son identidades importantes que ustedes tienen que aprenderse porque a veces nos ponen ejercicios y las identidades nos ayudan bastante para resolverlos. Traigo ejemplos de identidades. Por ejemplo, logaritmo de 6, base 6 de 6 elevado a la 5 va a ser igual a 5. Logaritmo de 6 elevado a la x va a ser igual a x. 3, logaritmo de 3 de 7 va a ser igual a 7. 5 elevado al logaritmo de 5 de x va a ser igual a x. Cuando x sea mayor a 0. Se escribe en forma exponencial y determina el valor de la incógnita. Tenemos, por ejemplo, y, logaritmo de 5 de 25, en forma exponencial nos va a dar 5 de y igual a 25. Tenemos que buscar un número que tenga la misma base de 5 y que esté elevado. Como sabemos que 5 por 5 es igual a 25, 5 al cuadrado va a ser igual a 25. Entonces, y va a ser igual a 2 porque se igualan sus exponentes. Tenemos 5 elevado a la y lo vamos a tener igualado a 5 al cuadrado. Entonces, el valor de la incógnita, que y va a ser igual a 2. Tenemos 2 logaritmos de a de 16. Nuestra incógnita es a. En forma exponencial tenemos a al cuadrado igual a 16. Igual a 16. Vamos a buscar un número que tenga el mismo exponente que la base. Entonces vamos a tomar 4, porque 4 por 4 es igual a 16, entonces nos va a quedar 4 al cuadrado. Entonces, a al cuadrado va a ser igual al 4 al cuadrado. Se van a igualar sus bases y vamos a tener que el valor de a va a ser igual a 4. No sé si alguien tiene alguna duda. El otro ejemplo que es 3 logaritmo de base 1 medio x. X va a ser la incógnita. Lo pasamos a la forma exponencial y nos va a quedar 1 medio elevado al cubo igual a x. O sea, esto aquí es mucho más fácil encontrarlo porque ya tenemos que x va a ser igual a 1 medio elevado al cubo. Entonces, x va a ser igual a 1 octavo. No sé si alguien tiene alguna duda o quiere que les repita algo porque dicen que iba un poco rápido o si no han entendido algo. No se te entiende. En el primer ejercicio, disculpe, ¿Sí? logaritmo dijo como de forma exponencial, 5 es igual al cuadrado igual a 25, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿por qué le sale ese 2 y abajo dijo que 4 por 4 es 16, entonces por eso puso el 4, no sé. No, es que, o sea,
Vaya, por ejemplo, en el primer ejercicio que tenemos y igual al logaritmo base 5 de 25, lo vamos a pasar a la forma exponencial y nos va a quedar 5 elevado a la y igual a 25, ya aplicando la fórmula para convertir a forma exponencial. Ahora, si te das cuenta, nuestra incógnita es y, o sea, es el exponente al que está elevado el 5. Entonces, tenemos el 25. Lo que tenemos que hacer es dejar el 25 con la misma base de 5, o sea que lo descomponemos. Entonces, como ya sabemos, 5 por 5 es igual a 25, que es igual a 5 al cuadrado. Entonces, lo que se hace es igualar sus exponentes. De ahí sacamos el valor de y, que va a ser igual a 2. No sé si me explico. Sí, sí, gracias. Ah, ok. Y el siguiente ejercicio, que es 2 igual al logaritmo de a de 16, nuestra incógnita va a ser a. Lo pasamos a la forma exponencial, nos va a quedar a al cuadrado igual a 16. Lo que tenemos que hacer es buscar la manera de llevar el 16 al exponente que tiene la a, que sería el cuadrado. Y como sabemos que 4 por 4 es igual a 16, que es lo mismo que 4 al cuadrado, nuestro a va a tener un valor de 4. Porque ahí tenemos que igualar las bases, no los exponentes. No sé si me di a explicar. Sí, sí, sí. Ah, ok. Les traigo un par de ejercicios a resolver. Quisiera que me participaran. El primero es de pasar a forma logarítmica el ejercicio que está allí, que es 2 a 64, por favor. La base de logaritmo va a ser el número al que está elevado. O sea, como 2 está elevado a la 6, la base de logaritmo va a ser 2. Y el resultado va a ser el número que acompaña al logaritmo. Entonces va a ser logaritmo de 2 de 64 igual a 6. A lo que lo vas a igualar va a ser a lo que está elevado. Este es aplicando las identidades. El logaritmo de la base es 1. O sea que si tenemos un logaritmo de 10 va a ser igual a 1. A eso se refiere. Los números mayores que 1 tienen logaritmo positivo. Los números comprendidos entre 0 y 1 tienen logaritmo negativo. Traigo un par de ejercicios. Por ejemplo, el logaritmo de menos 4 de xy y el logaritmo de menos 11 de a no existen porque las bases no pueden ser negativas. Logaritmo de menos 34 y logaritmo 2 de menos 0.75 no existen porque son números negativos. Logaritmo de 7 va a ser igual a 1. Logaritmo de 15 va a ser igual a 1. Los logaritmos de la misma base va a ser igual a 1 todos. Logaritmo de 1, logaritmo natural de 1, logaritmo 3 de 1, logaritmo 5 séptimos de 1, todos van a ser igual a 0. Logaritmo de 67, que es un número mayor a 1, todos los logaritmos mayores a 1 van a ser positivos. Tenemos, por ejemplo, el logaritmo de 67, que va a ser igual a 1.82 positivo, logaritmo de 321, 2.50 positivo, logaritmo de 92.1 va a ser positivo. Esto les ayuda a saber de que, por ejemplo, si están sacando un logaritmo de un número mayor a 1 y les da negativo, tienen que saber que eso está malo, porque no pueden dar negativo. Y los logaritmos menores a 1, los que están entre 0 y 1, siempre van a dar su resultado negativo. Por ejemplo, tenemos logaritmo natural de 0.79, que va a ser igual a menos 0.23, logaritmo de 2 tercios, que va a ser igual a menos 0.17, logaritmo de 0.443, que va a ser igual a menos 0.81. No sé si alguien tiene alguna duda. Tenemos como objetivo 3 recordar las leyes de las operaciones con logaritmos. Tenemos la primera ley del producto, que cualquier sistema de logaritmos para números positivos x, y se cumple. El logaritmo a de x más logaritmo a de y va a ser igual al logaritmo de a de x por y. Si tenemos logaritmos que se están sumando, por la ley de los productos de los logaritmos, estos pueden pasar a multiplicar. Tenemos la ley del cociente, que en cualquier sistema de logaritmos para los números positivos x y y se cumple, que el logaritmo de a de x menos logaritmo a de y va a ser igual al logaritmo de a de x y y, pero hay que recordar que los logaritmos tienen que tener la misma base. Digamos que tenemos logaritmo natural o logaritmo 10, logaritmo 2, para que se pueda cumplir las leyes tienen que tener la misma base, tienen que ser logaritmo de 10, logaritmo de 10.
Si son diferentes, se tienen que agrupar de otra manera. Tenemos la ley de la potencia, que en cualquier sistema de logaritmos para el número positivo x y para cualquier número de n se cumple que n logaritmo de a de x va a ser igual al logaritmo a de x a la n. Si tenemos un logaritmo y el numerador se está elevando, podemos bajar el numerador a multiplicar. Estas leyes nos ayudan bastante para resolver problemas. Les traigo unos ejemplos. Como primer ejemplo tenemos logaritmo base 4 de 3 más logaritmo base 4 de 5. Esto va a ser igual a logaritmo base 4 de 3 por 5. Se están sumando, pueden multiplicarse. Nos va a quedar como resultado el logaritmo 4 de 15. Tenemos logaritmo base 6 de 7 octavos. Va a ser igual a logaritmo base 6 de 7 menos logaritmo base 6 de 8. Se están dividiendo, pueden pasar a restar, o si se están restando, pueden pasar a dividir, dependiendo cómo nos salga mejor para resolver el ejercicio. Tenemos logaritmo natural de x menos logaritmo natural de 4, estos pueden pasar a dividir, nos va a quedar logaritmo natural de x sobre 4. Tenemos logaritmo base 5 de 12x sobre 3y, esto lo vamos a sacar como logaritmo base 5 de 12x menos logaritmo 5 de 3y. Esto va a ser igual a logaritmo 5 de 12 más logaritmo 5 de x menos logaritmo 5 de 3 más logaritmo 5 de y. Si se dan cuenta, 12 se está multiplicando por x, por eso nos queda entre paréntesis sumado. El 3 y el y se están multiplicando abajo, por eso es una resta y nos queda el logaritmo 5 de 3 más logaritmo 5 de y. Tenemos logaritmo 5 de 12 más logaritmo 5 de y menos logaritmo 5 de 3 menos logaritmo 5 de y. No sé si hay alguna duda. Veo que me están preguntando sobre los ejercicios de la lámina 10. Creo que no les quedó muy claro todavía lo del 4. Yo creo que sí la dije. No sé si tienen alguna duda allí. ¿O fue donde preguntó el otro compañero? Bueno, quisiera pedirles de que si van a preguntarme que encendieran su micrófono para preguntar, o si tienen algún problema, al final les voy a explicar mejor. Bueno, ahí vamos en la 13, ¿verdad? Ya les expliqué estos ejercicios, no sé si tienen alguna duda. Buenos días. Sí, buenos días. Estos como principios o como, no sé, se le aplican solamente cuando la base es igual, ¿verdad? Sí, tienen que ser la misma base. Si son diferentes, se tienen que agrupar de otra manera. Ah, ok, gracias. Ok. Bueno, tenemos el ejemplo número 5. Tenemos 3 logaritmos de 2 por 5. Esto va a ser igual al logaritmo 2 de 5 elevado al cubo. Aplicando la ley de los exponentes, si el número está multiplicando al logaritmo, se pueden elevar. Entonces nos va a quedar logaritmo 2 de 125. Tenemos otro ejemplo que es logaritmo 4 de y al cubo sobre x cuadrado. Nos va a quedar logaritmo de 4y al cubo menos logaritmo de x cuadrado. Estos se están dividiendo, van a pasar a restar. Y los que están adentro se están multiplicando, entonces van a pasar a sumar. Nos va a quedar logaritmo 4 de 4 más logaritmo de y al cubo menos logaritmo de x cuadrado. Ahora nos va a quedar logaritmo de 4 más 3 logaritmo de y, el logaritmo de y al cubo, aplicamos la ley de los exponentes, bajamos el 3, nos va a quedar 3 logaritmo de y menos 2 logaritmo de x. Nos va a quedar logaritmo de 4 más 3 logaritmo de y menos 2 logaritmo de x. No sé si alguien tiene alguna duda, por favor. Ahorita es momento que pregunten, porque ya después cuando están haciendo sus ejercicios en la casa ya no se recuerdan o algo, también sería bueno de que fueran apuntando las leyes
porque eso ayuda bastante. E igual están en los documentos que se suben al aula. E igual si quieren ver la presentación de nuevo, se suben a un canal en YouTube. Después, si quieren, les paso el dato donde se suben todas las presentaciones para que ustedes las revisen. Bueno, les traigo unos par de ejercicios para que ustedes me ayuden a resolver. Aplicar las leyes de los logaritmos para desarrollar las siguientes expresiones. Tenemos el primer ejercicio, que es el logaritmo base 3 de x sobre x más 2. Buenos días. Buenos días. No sé si puede volver a explicar el ejercicio 6. Ok, ahorita. Gracias. Bueno, vaya, tenemos el ejemplo 6, tenemos logaritmo de 4y al cubo sobre x cuadrado. Si te das cuenta, el 4y al cubo sobre x cuadrado se están dividiendo. Aplicamos una de las leyes de los logaritmos y cuando algo se está dividiendo pueden pasar a restar. Entonces nos va a quedar logaritmo de 4y al cubo menos logaritmo de x cuadrado. Ahora, al logaritmo de 4y al cubo le podemos también aplicar una de las leyes de los logaritmos porque se están multiplicando. Ellos se pueden sumar. Entonces nos va a quedar logaritmo de 4 más logaritmo de y al cubo menos logaritmo de x cuadrado. Ahora, los logaritmos que tienen un exponente, que tienen la base elevada al exponente, se les puede aplicar la tercera ley de los logaritmos y bajamos el 3. Entonces estos van a pasar a multiplicar, nos va a quedar 3 logaritmo de y. Y ahí es donde después nos queda el logaritmo de 4 más 3 logaritmo de y menos 2 logaritmo de x, que a ese también le aplicamos la tercera ley de los logaritmos y nos va a dar como resultado el logaritmo de 4 más 3 logaritmo de y menos 2 logaritmo de x. No sé si ya te quedó claro o dónde es donde te perdés o qué es lo que no entendés. Sí, más o menos entendí. Gracias. Ah, ok. Como les decía, quisiera que me ayudaran a resolver este ejercicio, ¿cómo les quedaría? Bueno, si se dan cuenta, primero tenemos que aplicarle la propiedad 2, que los logaritmos de cociente de dos números van a ser igual a los logaritmos del dividendo menos el logaritmo del divisor. Entonces nos quedaría logaritmo de 3 de x menos logaritmo de 3 de x más 2. Ahora tenemos logaritmo de 3 de x más 2, que ese se puede seguir trabajando porque es una suma, o lo podemos dejar ahí. Tenemos logaritmo base 9 de 4 elevado a la x más 2. Si alguien me podría ayudar a resolver ese ejercicio, por favor. Como les decía, tenemos logaritmo 9 de 4 elevado a la x más 2. Como se puede aplicar la tercera propiedad de los logaritmos, bajamos el x más 2, que es el exponente, ahora va a pasar a multiplicar por el logaritmo base 9 de 4. Y ya está. También tenemos logaritmo base 5 de la raíz de 12. Ese lo podemos trabajar como logaritmo 5 de 12. Acuérdense que cuando tenemos un radical es como que esté elevado a la 1/2. Para trabajarlos es mejor deshacernos de las raíces y elevarlo a 1/2 para que no se confundan. Igual si es raíz cúbica va a ser igual elevado a la 1/3, si es raíz cuarta, elevado a la 1/4. Y para trabajar los ejercicios es mejor que lo eleven así para que ustedes no se pierdan a la hora de descomponerlos. Nos va a quedar un medio logaritmo 5 de 12.
aplicar las leyes de los logaritmos para reducir las expresiones. Ahora tienen que reducirlas. No sé si alguien me podría ayudar a resolver este ejercicio. Logaritmo de x cuadrado más logaritmo de y cuadrado. Sí, y esto todavía se puede reducir aún más, porque tenemos una suma, pueden pasar a dividir. Lo que estamos tratando con estos ejercicios a resolver es reducirlos hasta la mínima expresión que puedan quedar. Entonces la respuesta sería logaritmo de x cuadrado por y al cuadrado. Pero está bien. ¿Alguien me podría ayudar con ese? Tenemos logaritmo natural de a menos logaritmo de b más logaritmo natural de c. ¿Por qué ponemos el menos afuera? Si se dan cuenta, logaritmo de b menos logaritmo de c tiene un número negativo. Sacamos el número para pasarlos a positivos para que el logaritmo de b más logaritmo de c se estén sumando. Nos va a quedar logaritmo natural de a menos logaritmo natural de b por c, porque estos se están sumando. Nos va a quedar como resultado logaritmo natural de a sobre b por c. Tenemos el otro ejercicio a resolver es 2/5 del logaritmo base 3 de a más 3/5 del logaritmo base 3 de b. Este nos va a dar como resultado logaritmo base 3 de a elevado a la 2/5 más logaritmo base 3 de b elevado a la 3/5. Logaritmo 3 de a la 2/5 por b elevado a la 3/5 porque se están sumando, entonces se pueden pasar a multiplicar. Podemos sacar un exponente, le sacamos un quinto, entonces no pasa, si se dan cuenta tenemos 2/5 y 3/5. Si le quitamos un quinto, nos puede quedar logaritmo base 3 de a al cuadrado por b al cubo. Entonces nos va a quedar logaritmo base 3 de la raíz quinta de a cuadrado por b al cubo. Para reducirlo a la mínima expresión. No sé si alguien tiene alguna duda. ¿O todo ha quedado claro? Bueno, también traigo el otro ejercicio que es logaritmo base 7 de x más y menos logaritmo base 7 de 3. Se nos va a dar como resultado el logaritmo 7 de x más y sobre 3 porque ellos se están restando. También está el logaritmo de x menos 2 logaritmo de y más logaritmo de z. Nos va a quedar como resultado el logaritmo de x menos logaritmo de y al cuadrado más logaritmo de z. No han entendido el ejercicio 8, me están diciendo, así que se los voy a volver a explicar. El ejercicio 8, si se dan cuenta, tenemos 2/5 del logaritmo de 3 por a más 3/5 del logaritmo de 3 por b.
La primera propiedad que aplicamos es la de los exponentes. Si se dan cuenta, 2/5 se está multiplicando por logaritmo de 3 de a. Entonces nos va a quedar logaritmo base 3 de a elevado a la 2/5, más logaritmo base 3 de b elevado a la 3/5. Pero como estos se están sumando, les podemos aplicar una de las propiedades para pasarlos a multiplicar, porque lo que necesitamos es reducirlo a la mínima expresión. Entonces nos va a quedar logaritmo base 3 de a la 2/5 por logaritmo por b a la 3/5. Ahora, si se dan cuenta, tenemos de que están elevados a la 2/5 y a la 3/5. Podemos sacar factor común 1/5 para que nos quede a cuadrado y b cuadrado y así meterlo dentro del radical. Entonces nos queda logaritmo de 3 raíz quinta de a al cuadrado por b al cubo. No sé si ya me expliqué. ¿Alguien más tiene alguna duda? Hola. Hola, ¿tienes alguna duda? Bueno, vamos a seguir. Como objetivo 4 tenemos recordar el procedimiento para cambiar logaritmos de una base a otra. El concepto de cambio de base se deriva de la definición de logaritmo. Para entender mejor. Hola. Hola, Hola, ¿sí? ¿Tienes alguna duda? sí, con el ejercicio anterior, el número 10, Sí. que por qué se va a multiplicar ya en la respuesta final logaritmo de x por z. ¿Por qué se van a multiplicar? Si te das cuenta, el logaritmo de z es positivo. Entonces es como que se esté sumando el logaritmo de x más logaritmo de z. Y por tanto, eso da una multiplicación a la hora de reducirlo. Aplicando la segunda propiedad, que si se están sumando logaritmos pueden pasar a multiplicar. No sé si me entendiste. Sí, Ok. Bueno, vamos a ver lo del cambio de base. Para entender mejor el procedimiento se presenta un ejemplo. Se trata de encontrar el logaritmo de 39 en base 2 a partir de su logaritmo en base 10. Para ello se plantea la incógnita a encontrar que va a ser x. Esto va a ser igual al logaritmo de 2 de 39. Lo que necesitamos encontrar va a ser x y tenemos logaritmo 2 de 39. Por la definición del logaritmo tenemos que 2 a la x va a ser igual a 39, convirtiendo este logaritmo a exponente. Al aplicar el logaritmo base 10 en la expresión anterior, la que acabamos de pasarla a exponencial, tomamos en cuenta la ley de la potencia y se va a obtener logaritmo base, este ya va a ser logaritmo base 10. Logaritmo base 10 de 2x va a ser igual a x por logaritmo 2, aplicando la propiedad de los exponentes, nos va a quedar x, logaritmo 2, igual a 39. No sé si tienes alguna duda.
Bueno, ese no sé si podrías apagar el micrófono si no tienes alguna duda porque causas interferencia. Ok, gracias. Bueno, como les decía, que pasamos esto que teníamos, que es logaritmo 2 de 39, lo igualamos a x, lo pasamos a exponentes y nos va a quedar 2x igual a 39. Aplicando la ley del exponente, nos va a quedar logaritmo de 2x, bajamos el x, nos va a quedar x logaritmo de 2 igual a 39. Y como resultado nos va a dar que x va a ser igual al logaritmo de 39 sobre el logaritmo de 2. Porque despejamos x, ¿verdad? Nos va a quedar x logaritmo de 2 igual al logaritmo de 39. Entonces vamos a pasar el logaritmo de 2 hacia abajo a dividir. Entonces vamos a igualar a x al logaritmo de 39 sobre el logaritmo de 2. Como obtuvimos x igual al logaritmo de 39 sobre el logaritmo de 2, y se sabe que x es igual al logaritmo de 2 de 39, que es como nos planteamos el ejercicio anterior, nos va a dar como resultado que el logaritmo base 2 de 39 va a ser igual al logaritmo de 39 sobre el logaritmo de 2. Por lo tanto, se deduce la ecuación de cambio de base. Esta es la ecuación que van a aplicar siempre. Si tenemos un logaritmo de a de x, que es el logaritmo como nos los van a dar, y lo necesitamos pasar a otra base, lo único que tenemos que hacer es poner el logaritmo de la otra base que nos dan, que es b por x, que es el número que acompaña al logaritmo, sobre el logaritmo de b por la base del logaritmo que teníamos anteriormente. De allí surge esta propiedad para hacer el cambio de base. Les traigo un par de ejemplos. Tenemos, por ejemplo, el logaritmo base 6 de 36. Este lo vamos a pasar al logaritmo base 10. Recuerden que cuando ponemos logaritmo base 10 no se escribe porque si ven solo el logaritmo, ya se entiende que es logaritmo base 10. Para pasarlo nos va a quedar logaritmo de 36 sobre el logaritmo de 6, que es el logaritmo del número que acompaña al logaritmo y sobre el logaritmo de la base, pero ya con el con el logaritmo que necesitamos, que nos piden que busquemos para hacer el cambio de base. No sé si me doy a explicar. Si no entienden, me pueden preguntar. También tenemos logaritmo base 3 de 2x. Para hacer el cambio de base, vamos a pasar de 3 a 10. Nos va a quedar logaritmo de 2x sobre el logaritmo de 3. Esto se puede aplicar, o sea, para cualquier base, no específicamente que sea 10. Podemos pasarla para el logaritmo base 8, que nos quedaría igual, sé lo que va a decir logaritmo base 8 de 2x sobre el logaritmo base 8 de 3. No sé si me entienden. Estos ejercicios sí recuerdo que me salió en el examen de admisión, ¿verdad? Uno de cambiar de base. Los ponen porque son así algo fáciles de trabajar, ¿verdad? Y ahí nos dan las opciones para... Pero no sé, ¿verdad? Ahora va a ser en línea, así que no sé cómo lo van a poner. Así que sí es importante que entiendan, e igual sirve bastante a veces para resolver los ejercicios. Por ejemplo, si tenemos un ejercicio donde tenemos que buscar x y nos dan diferentes bases de logaritmo, por ejemplo, logaritmo 10, logaritmo 8, nosotros podemos pasar ese logaritmo 8 al logaritmo de la misma base de 10 para trabajarlo en conjunto. Así que sí es importante recordar esta propiedad de cambio de base porque ayuda bastante cuando nos dan diferentes logaritmos, porque recuerden que solo podemos aplicar los logaritmos a la misma base. Entonces, si nos dan diferentes logaritmos, podemos convertir ese logaritmo que nos dan diferente a la misma base para poder aplicar todas las leyes de los logaritmos. Así que si no entienden, sí, pregunten. ¿Puedo volver a explicar el ejercicio 2, por favor? Sí, claro. Tenemos logaritmo base 3 de 2x. Si te das cuenta, lo que necesito es pasar ese logaritmo base 3 al logaritmo base 10. Pero como les dije anteriormente, cuando tenemos logaritmo base 10 no se escribe, porque ya cuando vemos un log, ya sabemos que es logaritmo base 10. Entonces ya no se pone. Entonces lo que hacemos es, arriba va a ir logaritmo base 10 de 2x, que es el número que acompaña al logaritmo de la base que nos habían dado, sobre logaritmo base 10 de la base que nos acompaña, en este caso es 3.
Eso es lo único que se hace. No sé si ya te quedó claro. O sea que el 3 pasa a ser como igual que el 2x. Sí, pasa a ser igual que el 2x, pero ahora ya con la base en la que me lo piden. Ah, ok, gracias. ¿Ok? Les traigo unos par de ejercicios para que ustedes me ayuden a resolver para que les quede más, o sea, para que les quede más claro. Porque a veces uno resolviendo los ejercicios es como que se le puede olvidar o algo, pero siempre recuerden de que va a ser el logaritmo. Por ejemplo, ahorita les estoy pidiendo que me pasen a base 10 el logaritmo 5. No sé si me podrían ayudar. Bueno, nos va a dar como resultado el logaritmo de 72 sobre el logaritmo de 5, porque lo pasamos al logaritmo base 10, la base 10 no se escribe, así que ya saben. Tenemos también el otro ejercicio a resolver, que es logaritmo base 7 de x más 2. No sé si alguien me podría ayudar. Hola. Hola. Quedaría el logaritmo base 10 de x más 2 sobre el logaritmo base 10 de 7. Exacto, así quedaría. Sí, es bastante fácil cambiarle de base y es bastante importante porque sí, a veces salen ejercicios con diferentes logaritmos y uno así como que les aplico las leyes porque tienen diferente base. Entonces se cambia la base y ya se hace mucho más fácil trabajarlos. Gracias. Sí, exacto. Para el que me pregunta que si el logaritmo base 4 de 48 a la hora de cambiar la base sería el logaritmo logaritmo 10 de 48 sobre el logaritmo 10 de 4, sí, exacto, así sería. Para realizar un cambio de base, el requisito que necesitas es la necesidad de cambiar la base. Por ejemplo, también en los exámenes te preguntan, por ejemplo, a mí, ahora que lo recuerdo, me preguntaron que cuál era el equivalente. Entonces, cuando te dicen que cuál es el equivalente, ya te están pidiendo un cambio de base. Pero, o sea, en los exámenes de admisión, más que todo, ponen que cuál es el equivalente y ya te dan una serie de respuestas. Entonces, casi siempre son con los mismos bases de logaritmo. Entonces, pues ahí solo haces el cambio de base y ya pones cuál es. Y también el otro requisito es que si nos dan un ejercicio grande y tenemos que llevarlo a la mínima expresión y vos tenés diferentes bases, necesitas hacer el cambio a la base que más te convenga a vos. En el caso sería la base en la que aparece menos. Por ejemplo, si tengo muchos logaritmos base 10, 10, 10 y de repente por ahí me sale un logaritmo base 5, para poder agruparlo necesito cambiarlo a base 10 para llegar a la mínima expresión o para trabajarlo para encontrar el valor de x igual. No sé si me explico. Bueno. Objetivo 5, tenemos resolver ecuaciones que involucren logaritmos. Para resolver este tipo de ecuaciones, generalmente se deben aplicar las leyes de los logaritmos para que la incógnita aparezca en un único logaritmo y luego recurrir a la definición de logaritmos para eliminar a este. El resto del procedimiento consiste en resolver la ecuación resultante en forma usual. Sin embargo, es necesario cuidar que la solución obtenida respete las propiedades de los logaritmos, particularmente la de que no existen logaritmos de números negativos ni el logaritmo de cero. Les traigo un par de ejemplos. Para obtener el valor de x en la ecuación, tenemos logaritmo 4x va a ser igual a 3 logaritmo de 2 más 4 logaritmo de x. Se aplican las leyes de los logaritmos para dejar logaritmo 4x va a ser igual a logaritmo de 2 al cubo
más logaritmo de 3 a la cuarta. Ahí aplicamos la propiedad de los exponentes. Ahora vamos a aplicar la propiedad de la suma. Si hay dos logaritmos sumando, pueden pasar a multiplicar. Entonces nos va a quedar logaritmo de 2 al cubo por logaritmo de 3 a la cuarta. Nos va a dar como resultado logaritmo de 8 por 81, que 2 al cubo es igual a 8, 3 a la cuarta igual a 81. Logaritmo 4 de x va a ser igual al logaritmo de 648. Entonces, al tomar la definición de logaritmo que teníamos acá, nos va a dar como resultado 10 elevado a la 4x, y esto va a ser igual a 10 elevado a la 648. ¿Qué es lo que hicimos? Aplicamos la ley de pasar de logaritmos a exponentes. Ahora, logaritmo de 4x lo pasamos a exponente y logaritmo de 648 también lo pasamos a exponente. Y nos va a dar como resultado 10 elevado a la 4x igual a 10 elevado a la 648. Si se dan cuenta, tenemos la misma base. Si tenemos la misma base, podemos igualar sus exponentes. Entonces nos va a quedar que 4x va a ser igual a 648. Entonces x va a tomar el valor de 648 sobre 4 y el valor de x va a ser igual a 162. No sé si me han entendido. ¿Lo puedo volver a explicar, por favor? Vaya. Gracias. Bueno, el ejercicio es logaritmo de 4x igualando a 3 logaritmo de 2 más 4 logaritmo de 3. Lo que necesitamos encontrar es el valor de x. Aplicando las leyes de los logaritmos que ya mencioné anteriormente, tenemos logaritmo de 4x va a ser igual a logaritmo de 2 al cubo más logaritmo de 3 a la cuarta. Cuando están los logaritmos elevados, cuando se están sumando, pueden pasar a multiplicar. Entonces nos va a quedar logaritmo de 2 al cubo por logaritmo de 3 a la cuarta. Entonces 2 al cubo es igual a 8, 3 a la cuarta es igual a 81. Entonces nos va a quedar logaritmo de 8 por 81, que nos va a dar como resultado el logaritmo de 648. Ahora bajamos el logaritmo de 4x que teníamos y lo igualamos al logaritmo de 648. Ese logaritmo lo vamos a pasar a exponente. Vamos a convertir. Si se dan cuenta, recuerden que cuando tenemos logaritmo, quiere decir que es logaritmo base 10. Entonces, lo pasamos a exponente. Nos va a quedar 10 elevado a la 4x, que es la base del logaritmo que tenemos allí, porque lo vamos a pasar a exponente, igual a 10 elevado a la 648. Ahora, cuando se tiene la misma base y hay exponentes, si está la misma base, los exponentes se pueden igualar. Para eso nos sirven las bases, como les expliqué anteriormente también. Entonces nos va a quedar 4x igual a 648. 648 sobre 4 va a ser igual a 100. Ya entendí, gracias. Ok. Bueno. El ejercicio 2 dice, para obtener el valor de x en la ecuación logaritmo de 2x menos 3 logaritmo base 2 de x va a ser igual a 2. Se aplican las leyes de los logaritmos. Entonces nos va a quedar logaritmo de 2x menos logaritmo base 2 de x al cubo. Ahí es el 3 logaritmo, lo elevamos y eso va a ser igual a 2. Si se dan cuenta, se están restando, por lo tanto pueden pasar a dividir. Entonces nos va a quedar logaritmo base 2 de x sobre x al cubo. Eso lo igualamos a 2. Ahora tenemos logaritmo base 2 de 1 sobre x al cuadrado. ¿Por qué nos queda sobre x al cuadrado? Si se dan cuenta, tenemos x sobre x al cubo. Eliminamos la x con una de las x de abajo. Entonces el valor de arriba nos va a quedar como 1
y el valor de abajo nos va a quedar como x cuadrado. Y eso va a ser igual a 2. De acuerdo con la definición del logaritmo, 1 sobre x cuadrado va a ser igual a 2 al cuadrado. ¿Por qué hacemos esto? Lo que hicimos fue que lo que está como logaritmo base 2 de 1 sobre x cuadrado igual a 2 lo pasamos a exponente. Si se recuerdan es el número igualado a la base elevado al resultado. Entonces nos va a quedar 1 sobre x cuadrado igual a 2 al cuadrado. Y esto nos va a dar como resultado 4. Ahora pasamos el x cuadrado al otro lado. Entonces nos va a quedar 1 va a ser igual a 4 sobre x cuadrado. Entonces, x cuadrado va a ser igual a un cuarto. Porque pasamos el 4 hacia abajo, ¿verdad? Nos va a quedar x cuadrado igual a un cuarto. A partir de esta última expresión se podrían obtener dos valores para x, que sería x igual a 1/2 o x igual a la menos 1/2. Recuerden que cuando hay raíces, por ejemplo en este caso es x cuadrado, quiere decir que tengo que obtener dos respuestas para x. Como sacamos raíz de un cuarto, nos da como resultado 1/2, pero es 1/2 positivo y 1/2 negativo. Pero el valor negativo no se puede aceptar, puesto que en la ecuación original se tiene el logaritmo base 2 de xy. Como se indicó anteriormente, los números negativos no tienen logaritmo. Por lo tanto, la solución es x igual a 1/2. No sé si me he dado a explicar o tienen alguna duda sobre este ejercicio. Bueno, vamos a seguir. Para obtener el valor de x en la ecuación, ahora tenemos logaritmo natural de 2x al cuadrado menos 4 sobre logaritmo natural de x menos 4 igual a 2. La vamos a reescribir. Vamos a pasar el logaritmo natural de x menos 4 a multiplicar al otro lado con el 2. Aplicamos la ley de la potencia y nos va a quedar logaritmo natural de 2x al cuadrado menos 4 igual al logaritmo natural de x menos 4 elevado a la 2. Lo elevamos a la 2 porque si se dan cuenta, arriba me quedó el 2 multiplicando al logaritmo. Entonces este se puede elevar. Y ahora vamos a pasar el logaritmo natural a exponente. El equivalente del logaritmo natural en exponente es e. Si tenemos un logaritmo natural y lo queremos pasar a exponente, su base, el valor del logaritmo natural es e. Es como que tengamos logaritmo de e de 2x cuadrado menos 4. Pero al logaritmo de e no le llamamos así, sino que le llamamos logaritmo natural. Entonces, la definición para pasar de logaritmos a exponentes nos va a dar como resultado e elevado a la 2x cuadrado menos 4 va a ser igual a e elevado a la x menos 4. Si se dan cuenta, tenemos la misma base, por lo tanto podemos igualar sus exponentes. Igualamos sus exponentes, que si se dan cuenta es 2x al cuadrado menos 4 igual a x menos 4 al cuadrado. Trabajamos, nos va a quedar 2x al cuadrado menos 4 igual a x cuadrado menos 8x más 16. Lo cual nos va a dar como resultado x al cuadrado. Si se dan cuenta, tenemos 2x al cuadrado. Pero vamos a dejarlo todo en un lado. Entonces vamos a tener 2x al cuadrado menos x al cuadrado. Si pasamos el x al cuadrado del otro lado al otro lado, va a pasar a restar. Entonces nos va a quedar 2x cuadrado menos x cuadrado. Va a dar como resultado x cuadrado, que es el primer x cuadrado de la última. El 8x, si tenemos como negativo, va a pasar al otro lado a sumar, por eso nos va a quedar más 8x. Y ahora tenemos menos 4 más 16, pero el 16 va a pasar al otro lado a restar. Entonces nos va a quedar menos 4 menos 16 y nos va a dar como resultado menos 20 igual a 0. Ahí podemos aplicar algún caso de factoreo o también podemos usar la ecuación que dice que x va a ser igual a menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a, que creo que es una ecuación que todos manejamos bastante bien porque sí la usamos un montón. Y de esta forma de factorizar encontramos los dos valores para x que van a ser x va a ser igual a 2 y x va a ser igual a menos 10. Pero ninguno de los valores puede aceptarse porque en la ecuación original el divisor es logaritmo de x menos 4. Si se dan cuenta, está logaritmo natural de 2x al cuadrado menos 4 sobre el logaritmo natural de x menos 4. Entonces, si sustituimos en el logaritmo natural de x menos 4 que está aquí abajo, si sustituimos el 2, nos va a dar 2 menos 4. Pero
nos va a dar un número negativo, porque si tenemos 2 menos 4 nos va a dar como resultado menos 2, y no hay logaritmos naturales negativos, por lo tanto no podemos sustituirlo. Y si usamos el menos 10 nos va a dar menos 10 menos 4, nos va a dar como resultado el logaritmo natural de menos 14, por lo tanto la ecuación no tiene solución en los números reales. No sé si tienen alguna duda. ¿De dónde sale el 16? El 16. ¿Sí? Si te das cuenta, cuando resolvemos x, es que si te das cuenta tenemos x menos 4 al cuadrado. Entonces, es como que tengamos dos factores de x menos 4. Entonces tenemos x menos 4 por x menos 4. Entonces, 4 por 4 menos por menos nos va a dar 16. No sé si me doy a explicar. Sí, ya vi. Gracias. Ah, ok. ¿Alguien más tiene alguna duda? Hola, ¿Hola? ¿cómo es que sacaste x menos 2 o x menos x es igual a menos 10? Ah, eso lo hicimos factorizando. Bueno, yo lo hice lo tenemos que factorizar. Si te das cuenta, tenemos x cuadrado más 8x menos 20. Vos lo factorizás de la manera que se te dé más fácil. Ya vimos los casos del factoreo. Y también tenemos la otra opción, que es la fórmula, ¿verdad? Que es la de menos p más menos raíz cuadrada de 4c sobre 2a, que es la que más comúnmente todos aplican, Sí, ¿verdad? Para sí. encontrar los valores de x. Y de ahí lo sacamos, de factorizar la expresión para encontrar los valores de x. Ah, ok, gracias. Sí. No sé si alguien más tiene alguna otra duda. Bueno, vamos a seguir. Aquí les traigo otro par de ejercicios resueltos. Tenemos, por ejemplo, el logaritmo 2 de x menos 4 igual a 2. Vamos a pasar eso a forma exponencial. Nos va a quedar 2x menos 4 igual a 10 al cuadrado, que es la base del logaritmo. Esto va a ser igual a 100. Entonces nos va a quedar que 2x va a ser igual a 100 más 4. Nos va a dar 104. Y entonces el valor de x va a ser igual a 52. Este está fácil. No sé si han entendido este ejercicio. Vamos a pasar al siguiente. Tenemos logaritmo de y más 1 más logaritmo de y igual al logaritmo de y más 9. Lo que necesitamos encontrar allí es el valor de y. Aplicamos la ley de que cuando los logaritmos se están sumando, pueden pasar a multiplicar. Tenemos logaritmo de y más 1 por y, que es el logaritmo que se está sumando. Lo igualamos al logaritmo de y más 9, que solo bajamos el término de arriba. Ahora, vamos a pasar ese término al otro lado a restar para igualar la ecuación a 0. Entonces, ahora tenemos como resultado el logaritmo de y más 1 por y menos logaritmo de y más 9. Como se están restando, pueden pasar a dividir. Entonces nos va a quedar logaritmo de y más 1 por y sobre el logaritmo de y más 9 igual a 0. Aplicamos la ley de los exponentes, que ahora vamos a pasar el logaritmo que está allí a exponente. Entonces nos va a quedar y más 1 por y sobre y más 9 igual a 10 a la 0. Pero como sabemos que todo número elevado a la 0 es igual a 1, nos va a quedar como resultado y más 1 por y igual a y más 9. Lo que hacemos es pasar el y más 9 al otro lado a multiplicar con el 1. Entonces nos va a quedar y más 1 por y igual a y más 9. No sé si tienes alguna duda. Hola. Ok. Como les decía, nos va a quedar y más 1 por y sobre y más 9 igual a 10 a la 0.
todo número elevado a la 0 es igual a 1. Ahora, pasamos el y más 9 al otro lado y nos va a quedar, ahora multiplicamos y más 1 por y y nos va a dar como resultado y al cuadrado más y igual a y más 9. Ahora, lo que hacemos es que el y cuadrado se queda. Si se dan cuenta, tenemos y positivo y tenemos el otro y positivo al otro lado. Al pasarlo al otro lado, va a pasar a restar. Entonces nos va a quedar y menos y. Por lo tanto, se van a eliminar. Ahora tenemos el 9, lo vamos a pasar al otro lado y nos va a quedar menos 9 y lo igualamos a 0. E igual, la factorizamos y al cuadrado. Esto está bien fácil porque solo sacamos la raíz de 9, que nos va a dar como resultado 3, ¿verdad? 3 por 3 igual a 9. Entonces, recuerden que cuando sacamos raíz, son dos resultados los que nos dan, uno positivo y el otro negativo. Pero como la solución negativa no se puede aceptarse, de modo que el valor que vamos a tomar va a ser y igual a 3 positivo. No sé si me he explicado en este ejercicio o alguien tiene alguna duda. Bueno, vamos a seguir. Creo que quedó bastante claro este ejercicio. Deberían de preguntar ahorita, porque ya después no saben de dónde sale una Y o algo, no sé. ¿Podría volver a explicarlo? Vaya. Si se dan cuenta, tenemos logaritmo de y más 1 más logaritmo de y igual a logaritmo de y más 9. Si se dan cuenta, los primeros términos se están sumando. Entonces, si se están sumando, podemos pasar a dividir por la ley de los logaritmos. Entonces nos va a quedar logaritmo de y más 1 por y, que es el logaritmo que se está sumando arriba. Entonces nos va a quedar logaritmo de y más 1 por y igual a logaritmo de y más 9, que es el logaritmo que ese lo bajamos, perdón. Entonces, ahora vamos a pasar el logaritmo de y más 9 al otro lado a restar. Entonces, como se están restando, se pueden dividir. Ahora nos va a quedar logaritmo de y más 1 por y sobre y más 9 igual a 0, porque pasamos el logaritmo de y más 9 al otro lado, lo igualamos a 0. Ahora, lo que hacemos cuando tenemos ya este logaritmo es aplicar la ley para convertirlo a exponentes. Ahora eliminamos el logaritmo. Recuerden que para eliminar el logaritmo es la base elevado al resultado, que en este caso es 10, porque es logaritmo base 10 elevado a la 0, que es el resultado de arriba, igualado al número que acompaña al logaritmo, que en este caso es y más 1 por y sobre y más 9. Pero como tenemos que todo número elevado a la 0 es igual a 1, por eso nos deshacemos del 10. Entonces, ahora como ya tenemos que solo es un valor de 1, pasamos el y más 9 al otro lado a multiplicar por el 1, nos va a quedar y más 1 por y igual a y más 9. Igual, si ustedes quieren, no lo pueden pasar. Pero, o sea, yo para que ustedes vean más o menos cómo se trabajó, se los pasé, igual lo pueden trabajar todo de un lado. Entonces nos va a quedar y más 1 por y igual a y más 9. Ahora lo que hacemos es que el y más 1 lo multiplicamos por y. Entonces nos va a quedar y cuadrado más y igual a y más 9. Ahora, tenemos el y cuadrado, ese no lo tocamos porque no tenemos otro y cuadrado con quien restarlo o multiplicarlo, todo. Entonces lo que hacemos es que el y que está al otro lado va a pasar a restar al otro lado. Entonces nos va a quedar y positivo menos y. Por lo tanto, por eso se nos elimina la y. Ahora el 9 que está de este lado va a pasar al otro lado a restar y nos va a quedar y cuadrado menos 9 igual a 0. Ahora lo factorizamos. Para factorizar esto está fácil porque sacamos raíz al y cuadrado y raíz al 9, nos va a quedar y igual a la raíz de 9, que es 3, porque 3 por 3 es igual a 9, entonces nos quedaría como 3 al cuadrado. Si tenemos dentro de la raíz, lo podemos sacar porque tiene el mismo valor de la raíz. Entonces nos va a quedar y igual a 3 o y igual a la menos 3, porque si se dan cuenta hay 2y, entonces necesitamos dos valores. E igual cuando sacamos una raíz, siempre nos va a dar dos valores, uno positivo y otro negativo. Pero como la solución negativa no se puede aceptar porque no hay logaritmos negativos, vamos a tomar y igual a 3.
que es la respuesta positiva. No sé si ahora sí me entendiste. Sí, gracias. ¿Ok? Bueno, ahora el ejemplo 3 tenemos el logaritmo raíz de x menos 1 igual al logaritmo de x más 1 menos logaritmo de la raíz de x más 4. Si se dan cuenta, es raíz cuadrada, no tiene otro número, entonces lo que podemos hacer es elevar a x a la menos 1 a la 1 medio. Por lo tanto, tiene un exponente, lo podemos bajar. De ahí nos sale ese 1 medio, porque quitamos la raíz. Entonces nos va a quedar 1 medio del logaritmo de x menos 1 igual al logaritmo de x más 1 menos 1 medio del logaritmo de x más 4. Bien, logaritmo de x más 1. Lo que hacemos es que el 2, el 1 medio, lo vamos a pasar. Si se dan cuenta, el 2 está dividiendo, por lo tanto va a pasar al otro lado a multiplicar. De ahí es donde sale ese 2. Entonces nos va a quedar 2 logaritmo de x más 1 menos logaritmo de x más 4. ¿Por qué no nos aparece un 2 allí? Porque si se dan cuenta, ahí hay un medio. Un medio acompaña al x más 4. Por lo tanto, multiplicar 2 por 1 medio se eliminan. Entonces nos queda en valor de 1. Entonces nos queda 2 logaritmo de x más 1 menos logaritmo de x más 4. Ahora lo que hacemos es que ponemos logaritmo de x menos 1. Si se dan cuenta, tenemos el 2 logaritmo de x más 1. Venimos y ese 2 lo pasamos a exponente ahora. Entonces nos va a quedar logaritmo de x más 1 elevado al cuadrado menos logaritmo de x más 4. Como se están restando ahí, entonces nos va a quedar logaritmo de x más 1 igual al logaritmo de x más 1 al cuadrado, que es el término sobre el logaritmo de x más 4. Cuando se están restando los logaritmos pueden pasar a dividir. Ahora lo que hacemos es que de nuevo convertimos a exponentes los dos miembros. Entonces nos va a quedar. Ahí nos quedaba 10 elevado a la x menos 1 por 10 elevado a la x más 1 al cuadrado sobre x más 4. Pero como son la misma base, porque tienen la base de 10 elevado y 10 elevado, nos va a quedar, igualamos sus exponentes. Por lo tanto, sus exponentes son x menos 1 igual a x más 1 al cuadrado sobre x más 4. Ahora, tenemos x menos 1 por x más 4, el x más 4 que está dividiendo lo pasamos al otro lado a multiplicar e igualamos a x más 1 al cuadrado. Por lo tanto, nos va a quedar, por ejemplo, tenemos x por x cuadrado. X por 4 nos va a quedar 4, menos 1 por x nos va a dar x. Trabajamos el x más 1 al cuadrado acá, nos va a quedar x cuadrado más 2x más 1. Y lo vamos a factorizar. El x cuadrado lo eliminamos, porque si se dan cuenta hay un x cuadrado allá. Lo pasamos a restar, nos va a quedar x cuadrado menos x cuadrado. El 2x lo pasamos al otro lado, nos va a quedar x. Y el menos 4 lo dejamos ahí y está el más 1 al otro lado. Entonces pasamos el menos 1 al otro lado y nos va a quedar menos 4 menos 1, que nos va a dar como resultado 5. Entonces el valor de x va a ser 5. Si se dan cuenta, a la hora de resolverlo, nos va a dar 5 la respuesta. No sé si alguien tiene alguna duda. Si tienen alguna duda de algo, deberían de preguntar, porque para que después, cuando estén viendo de nuevo la presentación, si la ven, no se vayan a confundir. Sí, no lo entendí muy bien, fíjate. O sea, ¿quieres que vuelva a explicar todo el ejercicio? ¿O qué parte es la que no entendiste? ¿Y la parte final? Ok. Bueno, si te das cuenta, o sea, tenemos ya en forma, lo tenemos en forma logarítmica. Lo que vamos a hacer es pasarla a la forma exponencial. Pero como los logaritmos son base 10, ¿verdad? O sea, ya sabemos de que, o sea, si vos lo haces
Cambiando las bases con la fórmula de los logaritmos, nos va a quedar 10 elevado a x menos 1 y 10 elevado a x más 1 al cuadrado sobre x más 4, que son los dos términos dentro del logaritmo. Pero, o sea, ya cuando ustedes ya toman más práctica resolviendo los ejercicios, ya saben que nos va a dar como resultado la misma base, entonces solo igualamos sus exponentes, que en este caso es x menos 1 igual a x más 1 al cuadrado sobre x más 4. Lo que hacemos es pasar el x más 4 al otro lado y lo multiplicamos. Y tenemos el x más 1 al cuadrado y también lo resolvemos. Entonces, si se dan cuenta, tenemos x menos 1 por x más 4. Tenemos x por x nos va a dar x cuadrado. X por 4 nos va a dar más 4x. Menos 1 por x nos va a dar menos x. Y menos 1 por 4 nos va a dar menos 4. Ahora tenemos menos x más 4x, que son los dos valores que me salen de las x, que no lo puse, solo puse el resultado de una vez. Entonces tenemos 4x menos x, de ahí es donde sale el 3x, por si alguien no había entendido de dónde salía el 3x. Al multiplicar los factores, van a encontrar bien que te da 4x menos x, por lo tanto, nos va a dar como resultado 3x. Eso lo igualamos a x cuadrado más 2x, que es donde multiplicamos x más 1 por x más 1, que nos da x cuadrado más 2x más 1, y ahora pasamos la x. Por ejemplo, tenemos x cuadrado a un lado y tenemos x cuadrado al otro lado. Cuando lo pasamos a restar, se nos elimina la x cuadrado. Ahora tenemos 3x menos 2x, porque el 2x positivo lo pasamos a restar al otro lado, entonces nos va a quedar 3x menos 2x, nos va a dar como resultado x positivo, y ahora tenemos el menos 4, y tenemos el 1 al otro lado. Como el 1 es positivo, va a pasar al otro lado como negativo, entonces vamos a tener menos 4 menos 1, entonces nos va a dar como resultado menos 5. Pero tenemos x menos 5. A la hora de pasar el menos 5 al otro lado, va a pasar como 5 positivo. Por eso la x nos va a quedar igual a 5. No sé si me di a explicar. Sí, ya. Ok, Gracias. bueno, ok. Bueno, vamos a seguir. Si no hay alguna otra duda. Creo que ya todo está bien con ese ejercicio. Ok. Bueno, les traigo un par de ejercicios a resolver, ¿verdad? No sé si alguien me podría ayudar con ese. A ver. Bueno, ya casi terminamos. Aquí está la solución. Vale. Tenemos logaritmo natural de x cuadrado menos logaritmo natural de x a la quinta igual a menos 6. Lo que hicimos allí fue pasar el 6 positivo que teníamos ahí al otro lado como menos 6. Entonces nos va a quedar logaritmo natural de x cuadrado sobre x quinta igual a menos 6. Lo que hacemos es eliminar el x cuadrado. Entonces, descomponemos el x quinta, ¿verdad? Nos va a quedar x al cubo por x cuadrado. Eliminamos el x cuadrado sobre x cuadrado nos va a dar 1 sobre x al cubo. Y esto va a ser igual a menos 6. Ahora lo que hacemos es pasar el logaritmo natural, es convertirlo a exponente. Pasamos del logaritmo, acuérdense que cuando tenemos logaritmo natural, el contrario del logaritmo natural, o sea, la base del logaritmo natural es e. Es como que tengamos logaritmo de e de 1 sobre x al cubo. Por lo tanto, nos va a quedar 1 sobre x al cubo igual a la e a la menos 6, que es como lo convertimos a exponentes. Ahora bien, lo que hacemos es que el e a la menos 6 que tenemos, lo pasamos a dividir al otro lado y pasamos la x al cubo al otro lado. Nos va a pasar como x al cubo. Entonces nos va a quedar 1 sobre a la menos 6 igual a x al cubo. Ahora, para encontrar el valor de x, vamos a sacar raíz cúbica de 1 sobre e
menos 6 y nos va a dar como resultado e al cuadrado, porque nos da resultado e al cuadrado. Si se dan cuenta, tenemos e a la menos 6. Descomponemos el exponente en 3 por 2. 3 por 2 nos va a dar 6. Por lo tanto, el 3 con el que nos queda elevado, lo podemos sacar la e hacia afuera y nos va a salir como 1 sobre e a la menos 2. Pero por la ley de los exponentes, de que si tengo un exponente negativo abajo, puedo pasarlo hacia arriba como positivo. Por eso nos da la respuesta x igual a e a la 2. No sé si me he explicado en este ejercicio. ¿Alguien tiene alguna duda? Sí, solo de dónde salió la E. Como te dije, tenemos logaritmo natural. Un logaritmo natural es como que tuviera log de e. La base del logaritmo natural es la e. Es como que tuviera logaritmo de e de 1 sobre x al cubo. Entonces, cuando cambiamos logaritmo natural de logaritmo natural a exponente, esa es su base. Es como cuando cambiamos logaritmo de 10. O sea, como la base 10, nos queda 10 elevado al número que lo acompaña. Pero en este caso es e la base del logaritmo natural. No sé si me explico. Sí, gracias. Ok. ¿Solo esa duda hay? ¿Me puede explicar un poquito de cómo hacer el proceso casi en la última parte, donde está x igual a 3 raíz de 1 entre menos 6, por favor? Ok, vaya. Si te das cuenta, en la cuarta línea nos queda 1 sobre x al cubo igual a e a la menos 6. ¿Cómo lo pasamos hacia abajo? Lo que hacemos es que pasamos el x al cubo primero al otro lado. Si está dividiendo, va a pasar a multiplicar al otro lado. Entonces nos va a quedar e a la menos 6 por x al cubo. Pero como lo que yo necesito es despejar x, entonces venimos y bajamos el e a la menos 6 que estaba multiplicando hacia abajo. Entonces nos va a quedar 1 sobre e a la menos 6 igual a x al cubo. Ahora lo que hacemos para sacar el valor de x, nos toca sacar raíz cúbica, porque si tenemos, o sea, le aplicamos raíz cúbica a x al cubo y le aplicamos raíz cúbica a 1 sobre a la menos 6. Entonces la raíz cúbica de 3 va a ser igual a x. Ya tenemos x. Y hay que aplicarle también raíz cúbica a 1 sobre a la menos 6. Vale. Si aplicamos raíz cúbica, le aplicamos raíz cúbica a 1 y le aplicamos raíz cúbica a la menos 6. Si te das cuenta, tenemos e a la menos 6. E a la menos 6 lo podemos pasar hacia arriba, a multiplicar. Y nos va a quedar e a la 6. Ahora, descomponemos su exponente para poder sacarlo del radical. Si te das cuenta, si tenemos e al cuadrado elevado a la 3, acuérdate que cuando tenemos dos exponentes, doble potencia, se multiplican sus exponentes. Entonces vamos a tener 3 por 2, nos va a dar siempre 6. Ahora no lo podemos sacar del radical porque tenemos e elevado a la 2 elevado a la 3. Entonces lo podemos sacar del radical como e cuadrado. No sé si me entendiste de esa manera. Sí, gracias. Ok. ¿Alguna otra duda? Hola, sí, Hola. entonces los logaritmos naturales, por decirlo así, van a tomar el valor de e. Sí, es que esa es la base de un logaritmo natural. O sea, es logaritmo natural, pero es como que tuviera el logaritmo de e. La base siempre va a ser e. Entonces, para pasarlo a exponente, va a ser igual a e. Ya, gracias. ¿Ok? Hola. Sí, hola. Así como el logaritmo normal que tiene base 10, en este caso el logaritmo natural tiene base e. No. Exacto. Sí, exacto, así es. Gracias. ¿Ok?
Vamos con el siguiente ejercicio que tenemos logaritmo base 2 de x más 1 sobre x menos 1 igual a 1. Lo que hacemos primero es pasarlo a exponente. Si se dan cuenta, el logaritmo, aquí en este logaritmo es la base 2. Entonces nos va a quedar 2 elevado a la 1, que es la base, elevado al resultado, igualado al número que acompaña al logaritmo. Entonces nos va a quedar 2 a la 1 igual a x más 1 sobre x menos 1. Lo que hacemos es que pasamos el x menos 1 a multiplicar al lado donde está el 2, nos va a quedar 2x menos 2, porque tenemos 2 por x y 2 por menos 1. Entonces nos da 2x menos 2 igual a x más 1. Entonces ahora pasamos el x que está al otro lado a restar al otro lado. Entonces nos va a quedar 2x menos x igual a x y tenemos el 1. Y pasamos el menos 2 al otro lado donde está el 1, entonces nos va a pasar positivo. Entonces nos va a quedar 1 más 2 y x va a ser igual a 3. Este está bastante fácil. No sé si entendieron. ¿Tiene alguna duda? Sí, hasta ahí llega. Hasta aquí llega mi presentación. No sé si tienen alguna duda de algún ejercicio o algo. Bueno, creo que todo ha quedado claro. Ya hasta aquí llega mi presentación. ¿Sí? La presentación es la guarda. O no sé dónde la puedo buscar. Sí, la subimos en un canal de YouTube. ¿Cómo se llama? Bueno, Se llama Urani, el canal. Sí, Urani creo que se llama. con i latina al final o qué. No, con i latina. Ok, gracias. Ok. Ahí pueden revisar todas las presentaciones de los compañeros, ya sea de química, física, mate. Lo que quieran, ya hasta ahí llega mi presentación. Gracias por participar y espero que hayan aprendido mucho.